Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí como siempre para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre producción porcina en la que, para comenzar, les proponemos ver cómo se puede mejorar el engorde de los cerdos. El principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los animales con el menor consumo de alimento y tiempo de engorde posible. Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud y producción de los animales. Dado que el alimento es uno de los factores determinantes en la estructura de costos y su correcta administración es un punto clave, la conversión es uno de los indicadores de mayor importancia y la etapa de engorde, la síntesis del proceso. El engorde es un lugar de altísima importancia, ya que respecto al consumo de cantidad de kilos en esa categoría es la de máximo consumo por el periodo en el que están y por la etapa en la cual se encuentran. Con lo cual es sumamente importante ser extremadamente eficientes en la nutrición, entre otras cosas, en esa categoría. El engorde es un lugar muy importante donde se define la rentabilidad de la granja. Nosotros cuando miramos el costo de producción, el 70% de la alimentación. Puede variar, 65, 75, ¿no? Según la granja. Pero en general el costo de alimentación representa un 70%. Cuando desglosamos ese 70%, vemos que en el costo se lleva un 12, 14% a las madres, un 20 y pico por ciento a los lechones, y el gordo se lleva un 67, 70%. Entonces, como que hay que hacer foco en esa etapa, porque ahí se define el dinero. Esta categoría, esta etapa de desarrollo y terminación, o sitio 3, como comúnmente se lo llama en el rubro, es una etapa donde tenemos que ser extremadamente eficientes en la conversión. Acá es sumamente importante e interesante poder medir, llevar datos adelante sobre el tema de la conversión. La conversión es que es algo muy común, que todos saben, pero que por ahí no siempre se mide o se tiene en cuenta. La conversión, dicho de manera vulgar, es cuántos kilos de alimento necesito para hacer un kilo de carne. Y siendo esto un dato extremadamente relevante a la hora del resultado económico, ya que con mejor conversión o con menos kilos de alimento, hacer un kilo de carne va a afectar directamente nuestro resultado económico anualizado, por supuesto. La producción de cerdos, concebida como una industria pecuaria, es una herramienta muy eficiente en la transformación de alimentos de origen vegetal en productos cárnicos para el consumo humano. La nutrición de los animales es el factor clave en el negocio, por lo que su manejo debe contemplar las curvas de crecimiento de las ganancias de peso de los animales y las líneas genéticas de los mismos. La demanda en principio está marcada por la línea genética y de hecho nosotros vamos trabajando en conjunto para adaptar nuestros productos de estricta y extremada calidad a los requerimientos nutricionales del avance o la evolución genética. Con esto digo que nosotros tenemos que ser lo más eficiente posible, ya que es un periodo, una etapa de mucho consumo, donde lo que prima y lo que manda es la conversión. Es decir, conversión es igual a rentabilidad en cualquier ejercicio económico de cualquier granja de primer nivel. Lo primero que miramos es qué genética tiene la granja. Una vez que vemos con qué genética están trabajando, vemos qué categoría de animales tienen. O sea, con cuánto peso arrancan la etapa del engorde, con cuánto peso se van a faena, si tienen hembras y machos castrados, si tienen macho inmunocastrado. Entonces ahí definimos la curva de crecimiento que tendría esa granja y en base a esa genética y a esas líneas definimos qué nutrición le hacemos. Lo que llamamos una nutrición de precisión, intentamos hacer eso. O sea, nosotros evaluamos cuánto consume esa categoría en cierta etapa, vemos cuántos requerimientos nutricionales tiene y en base a eso procedemos a hacer la fórmula. Conceptualmente hay 3 o 4 líneas genéticas que están muy bien desarrolladas, con un avance tecnológico, una carga tecnológica muy importante, con una evolución sostenida en el tiempo y que de hecho, si bien cada granja es un mundo, conceptualmente consideramos que cada granja es un mundo y que cada granja tiene sus requerimientos. Las líneas genéticas, un poco, como decía antes, mandan a sus requerimientos y nosotros adaptamos nuestra línea nutricional a cada requerimiento de cada genética en cada granja. La dieta, bueno, siempre depende de las materias primas que tiene el productor, ¿no? Entonces nos basamos en eso. Lo primero que miramos, digamos, es qué materias primas tiene.
hacemos mucho foco en las materias primas que sean de calidad, porque imagínate que un productor viene con un maíz que tiene un punto más de humedad, eso implica que ese maíz tiene 34 kilocalorías menos. Eso implica que la conversión le va a modificar 1%, solo por tener un punto más de humedad. Lo mismo si miramos la soja. Si el productor usa expeller de soja, le recomendamos que haga un proceso, una rutina que es muy sencilla, que es el rojo fenol, y entonces el productor, antes de descargar esa soja, sabe si la misma está bien o mal desactivada. Después continúa el proceso de análisis de esas materias primas, que lo hacemos en Betifarma, y entonces nosotros formulamos con realmente lo que el productor tiene. Si él tiene una harina de soja de 45%, formulamos con un 45%. O sea que bueno, la fórmula está contemplada por eso, por las materias primas que tenga el productor, en este caso ejemplo, maíz y soja, harina de soja, expeller, puede ser la fuente energética, como aceite, soja extrusada, poroto de soja, más la premezcla de Betifarma, donde la línea finishing contempla todo ahí adentro de la misma bolsa. ¿Qué quiere decir todo? Bueno, tienen las vitaminas, por supuesto, los microminerales, los macrominerales, como es la fuente de calcio, de fósforo, la sal, junto con un combo de aminoácidos que según la etapa que vamos a trabajar, tiene más o menos porcentaje de aminoácidos. Los requerimientos son siempre a base de, en general, maíz, algún derivado de soja y por supuesto alguna premezcla que contenga los aminoácidos esenciales, pensando en cubrir los requerimientos de cada categoría, con lo cual se ha ido desarrollando. Hoy en granjas de primera categoría se está trabajando justamente con hasta 4 a 6 fases dentro de esa categoría. Digo esto pensando en que hay, la primera categoría es un desarrollo en el cual se pueden hacer hasta 3 fórmulas y una terminación en el cual también se pueden hacer hasta 3 fórmulas, que a veces nos encontramos con una limitante estructural con un tema de silos, comederos, manejo, etc. La nutrición de los animales es un aspecto muy importante en el negocio, por lo que su manejo debe contemplar cada etapa y la conceptualización de la granja como un sistema sustentable. Nosotros lo que tenemos es un equipo de trabajo multidisciplinario con el cual en principio nosotros nos interesa siempre empezar a trabajar desde la planta donde se elabora el alimento en cada granja, ya que es ahí donde pasa el 70% del costo de producción. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ser eficientes desde el lugar del procesamiento, que el procesamiento sea correcto, ordenado y, como digo, eficiente y eficaz. Luego pasamos a que sea eficiente y eficaz la parte de la dosificación en los silos y comederos, que no haya, pérdida o cosas por el estilo. Y obviamente desde nuestra parte, en nuestra casa, sumado al servicio técnico, tenemos los productos necesarios y adaptados a los requerimientos de hoy las nuevas líneas genéticas que hay, pensando como siempre en la máxima conversión o la mejor conversión, y por supuesto también se está analizando mucho, se está trabajando en el bienestar animal y en el medio ambiente, que es lo que estamos entendiendo se está viniendo. Después de ver cómo se puede mejorar el engorde de los cerdos, queremos agradecer a los referentes de Betifarma por compartir con nosotros sus conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede hacer frente a las enfermedades infecciosas. ¿Ya probaste nuestra línea para recría Starfeed? Máxima performance a los 70 días. Altas ganancias de peso en el engorde. Mejora la salud intestinal. Mejora la conversión. Betifarma. Expertos en nutrición y sanidad animal. Cortinas Calchaquí. Resistentes. Únicas por su calidad. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove.
Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork, more and better pigs. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Las enfermedades infecciosas en el proceso productivo generan un gran impacto a la porcicultura. Es por eso que de la mano de especialistas, en este segmento de Saber Rural, les contamos cómo hacerle frente. Las enfermedades infecciosas son, junto con las respiratorias, las responsables de buena parte de las pérdidas de origen sanitario de las explotaciones agropecuarias. Diversas patologías afectan a las distintas especies, propiciando la aparición de enfermedades infecciosas en las diferentes etapas del proceso productivo, que generan un impacto en costos de producción. Mayormente lo que más ve el productor es el impacto productivo y económico, que cuando más nos afecta, ahí nos acordamos del control de estos agentes en la granja. No hay que desconocer que muchos agentes se comportan en la granja de manera subclínica, y cuando no tenemos signos clínicos visibles, las pérdidas muchas veces pasan desapercibidas, pero debemos enfocarnos también en aquellos agentes que generan una enfermedad subclínica y que va a las pérdidas en goteo. Y eso es lo que repercute después en el costo de producción. Hoy creo que estamos en un buen momento productivamente, hemos llegado a alcanzar genéticas de punta, nutrición de punta, y hay algo no menor que si no hacemos un buen manejo en granjas, no vamos a poder sacar el 100% de efectividad de estos productos. Ocupan un lugar fundamental dentro de la producción porcina, son clave en los sistemas productivos. ¿Clave en qué sentido? Clave en el sentido de, por un lado, conocer qué es lo que está pasando, por un lado, saber y poder contextualizarla, saber cuáles son los agentes que están circulando y poder contextualizarlo para luego poder llegar a tomar medidas. El desarrollo genético porcino, enfocado en mejorar la productividad y el crecimiento de los cerdos, presentan varios desafíos para el manejo sanitario. Estos animales de alto rendimiento, aunque más eficientes, también pueden ser susceptibles a enfermedades, lo que exige acciones de bioseguridad eficientes y una gestión más rigurosa de los planes sanitarios. Yo creo que debemos aprender más que nada a trabajar con altas densidades. Yo creo que es un gran desafío. La genética ha evolucionado muy rápidamente y nosotros por ahí en granjas seguimos con las mismas instalaciones, los mismos manejos. Creo que es una etapa de aprendizaje a la cual nos requiere estar en continua evolución y sin descuidar. Yo menciono mucho el tema del ABC, las cosas básicas, que son las que más se descuidan en granja y las que mayormente tienen impacto. Pero creo que nosotros en Argentina cada vez vamos evolucionando más, los parámetros son muy buenos, pero a su vez debemos aprender continuamente a manejar estas nuevas genéticas que tienen diferentes desafíos. El éxito clínico de una terapia antiinfecciosa depende de una compleja y adecuada interrelación entre el destino del antibiótico en el organismo y su relación con la bacteria que lo afecta. El uso racional de un antimicrobiano no es simple de lograr en la práctica clínica productiva porcina, particularmente porque se maneja en forma conjunta en un importante número de animales bajo diferentes situaciones fisiológico-productivas. Estamos en una etapa de uso consciente, empezar a utilizar las herramientas como son los antibióticos de manera consciente y más específica. Yo creo que veníamos acostumbrados a utilizar antibióticos a veces de una manera masiva y previniendo
el de todo sin hacer un diagnóstico, sin trabajar un poco más sobre la causa. Yo creo que en esta etapa estamos aprendiendo, a lo mismo que la genética, estamos aprendiendo muchísimo y estamos siendo más conscientes de utilizar esas moléculas que tenemos de manera eficiente, más estratégicas y de acuerdo a los agentes que nos están afectando en la granja. Pero creo que estamos evolucionando mucho, de hecho estamos haciendo la utilización de moléculas de acuerdo a los agentes, se está trabajando más sobre diagnósticos, se está haciendo resistencia de antibióticos. Creo que hemos aprendido muchísimo y esa es la línea a la cual queremos seguir apostando, a que el productor utilice las herramientas que tenemos hoy en el mercado, pero de manera consciente. Desde el punto de vista sanitario, las enfermedades infecciosas ocupan un lugar importante en relación básicamente al tipo de crianza que realizamos, ¿no? La crianza intensiva hace que haya muchos animales juntos, digamos que en cierta manera el hacinamiento favorece a la propagación de cualquier patógeno, ¿no? Ya sea viral como bacteriano, lo que hace que en muchos casos se utilicen los antibióticos para poder mitigar este tipo de patología, ¿no? Con respecto al tema de biológicos, debemos acordarnos que no previenen la infección, sí, que son maneras preventivas, pero sí también se pueden utilizar los antibióticos de manera preventiva, siempre siendo conscientes de qué agentes nos están afectando en cada granja. Dada la prohibición de los antibióticos como promotores del crecimiento en los premix o alimentos terminados, se deben reemplazar por aditivos naturales. La industria ha encontrado alternativas superadoras con productos que combinan prebióticos y aceites esenciales, buscando aumentar la inmunidad a nivel intestinal, el desarrollo de la flora benéfica y una acción bactericida sobre las bacterias patógenas, pudiendo reemplazar perfectamente los antibióticos. Cuando hablamos de alternativas al uso de antimicrobianos, justamente dentro de las alternativas se está trabajando mucho, y de hecho nosotros formamos parte de la línea de investigación de salud intestinal, es de buscar alternativas naturales a los antimicrobianos. Cuando volvemos al mismo tema de uso de antimicrobianos, hoy en el mercado no hay nuevos antimicrobianos. La industria farmacéutica se retiró del desarrollo y producción de antimicrobianos porque en cierta manera dejó de ser un negocio, si hablamos resumidamente, porque producir un antibiótico lleva no menos de 10 años con una gran inversión, y haciendo un manejo relativamente racional, en 3 o 4 años tenemos ya resistencia. Por tanto, obviamente la relación producción-ganancia posterior no debe cerrar muy bien. Por lo tanto, la industria se ha retirado bastante de lo que es el desarrollo de antimicrobianos, lo que hace más fuerte, más sensible la problemática justamente del uso racional. Como te comentaba, frente a esto, también la industria ha empezado a buscar alternativas naturales. Se está trabajando mucho con aceites esenciales. Hay muchos aceites esenciales que en buena combinación hacen que puedan tener un efecto bacteriostático y en algunos casos hasta bactericida frente a diferentes patógenos bacterianos. Se está trabajando mucho con acidificantes, mezcla de ácidos o blend de ácidos que de cierta manera pueden reemplazar hasta un pulso profiláctico de antibióticos. Hay diferentes productos que obviamente están tratando de entrar justamente como una alternativa a los antibióticos. Se habla mucho también de bacteriófagos, el uso de virus que puedan infectar bacterias, sobre todo bacterias, en este caso hay muchas líneas de investigación que se dedican al estudio justamente de bacteriófagos contra Escherichia coli. Hay muchas líneas que tratan de presentarse como alternativas viables a los antimicrobianos. Acabamos de ver cómo hacerle frente a las enfermedades infecciosas en los cerdos y queremos agradecerle a los especialistas de Betanco por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que están en casa les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque enseguida volvemos con mucho más Saber Rural.
Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork, more and better pigs. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. ¿Ya probaste nuestra línea para recría Starfeed? Máxima performance a los 70 días. Altas ganancias de peso en el engorde. Mejora la salud intestinal. Mejora la conversión. Vetifarma. Expertos en nutrición y sanidad animal. La reproducción en el ciclo porcino determina la productividad y eficiencia de la granja. Y en este segmento de Saber Rural, especialistas nos cuentan de qué manera. En la producción porcina, para que la genética exprese su potencial, debe existir un plan de producción integral que combine aspectos de nutrición, sanidad y bienestar animal, evitando así situaciones de estrés en los animales. La reproducción, como una de las etapas del ciclo porcino, determina la productividad de la granja y la eficiencia de todo el establecimiento. La reproducción es el motor, es la parte, digamos, no la más importante, pero es la parte donde no se pueden hacer muchos fallos, sino todo el ciclo del cerdo, también para el engorde, no va a salir rentable. Entonces es donde hay poner más atención, donde hay más inversión de instalaciones, donde hay más inversión en capital humano que trabaja, entonces es el fulcro de la situación. La reproducción es una de las patas de la silla. Si te falla la reproducción, te falla todo lo demás. Sin embargo, el coste de la reproducción, incluyendo el coste de la genética que va dentro de la inseminación, seguramente está por debajo del 2% en la granja. Entonces, teniendo en cuenta el grave impacto que puede causar en tu productividad, la herramienta de incremento de eficiencia en tu producto como ganadero, que es el kilo de carne que estás poniendo en el mercado, teniendo en cuenta la influencia de la reproducción en eso, es un nicho en el que hay que invertir. El 80% es el número de lechones destetados, al final del día es lo que va a marcar la importancia. Vienen otros temas en la progenie, ¿no? Una vez que destetas, que es que no se mueran, que lleguen de primera categoría y que tengas una conversión excepcional, porque está muy claro. Pero como sanitarista yo digo que la parte reproductiva, el número de destetados va a ser sumamente importante para que comiences bien la carrera productiva. Nosotros tenemos un lema donde todo comienza, o el comienzo de todo. En realidad sabemos que un buen negocio y un buen final comienza con todo el ciclo reproductivo, con el sitio 1. Por eso la responsabilidad de Genox es brindar seguridad reproductiva siempre en sus productos, en los procesos, en las capacitaciones. Claro, tiene mucho que ver con el manejo también de las genéticas, de la madre,
pero nosotros somos responsables de este gran comienzo para ese buen resultado final. El sector porcino a nivel global ha registrado una importante evolución, tanto en sus formas de manejo como de técnicas y soluciones aplicables a la producción, que le permiten alcanzar una mayor eficiencia y sostenibilidad. Los grandes saltos están vinculados a la mejora genética, que ha resultado en animales más eficientes en el uso de alimento y carne producida, la adopción de tecnología y la ganadería de precisión, con sistemas a gran escala, con un control exhaustivo de los parámetros de la granja. Al principio no controlabas nada. Tú tenías las cerdas que las llevábamos andando al macho, las cubría el macho en el pueblo de al lado, apuntabas si acaso el día para controlarla cuando tenía que parir y apuntabas poco más. De eso evidentemente se pasó a crotalar a los animales con su numerito para tener un poquito más de control. Se pasó al control ya de las vacunas que ponías, vinieron ya luego a final de los 80 los ordenadores donde apuntabas todo. En el final de los 80 aparecieron los primeros programas informáticos, sobre todo venidos de los Estados Unidos y de Holanda, para manejar las cerdas, y ahora ya, haciendo ya un pase rápido, ahora estamos ya en una tecnología del Internet de las cosas. El Internet de las cosas son también los cerdos. Yo creo que el avance genético para mí sería lo más importante. Hace 25 o 30 años fue la inseminación artificial, etcétera, pero al día de hoy yo creo que es el avance genético de esta hembra hiperprolífica y el balance entre esta hiperprolificidad con la capacidad de que esos lechones sobrevivan durante el periodo de lactancia y sean animales robustos post-destete y pueden llegar a término a matadero sacrificio con una excelente conversión alimenticia. Todo esto al final del día es el mejoramiento genético, que para mí es el hito, es la parte fuerte, que tenemos la responsabilidad, los que nos encargamos de la salud, que los atos estén sanos para que se puedan expresar estos genes. El gran despegue hacia la inseminación de manera masiva, donde no eran solamente 5, sino que ya empezaron más granjas a trabajar, fue hace unos 25 años, donde de repente comenzó algo que yo no lo imaginaba, pensé que iba a demorar más, este proceso camino a lo que es la inseminación. Esto comenzó con centrales de inseminación, cada uno la tenía de manera particular en su granja, que hoy quedan pero muy pocas, pero luego ya fueron abriendo las distintas centrales multigenéticas y empezaron a suministrar dosis seminales a las granjas. Estamos cerca de los límites fisiológicos del animal en reproducción. Cuando yo empecé hace, 25 años, una fertilidad del 80-85% eran bien aceptables, 10 destetados estaba bien, nacidos 11 nacidos estaba correcto. Hoy en día la granja que no está pariendo 16 o 17 y destetando 12 o 13 o 14 no está. Las fertilidades superan el 90% ampliamente y todo esto ha venido de la mano de múltiples factores, Biotecnología, por ejemplo las vacunas que se están empleando hoy, marcadas, que podemos saber en cualquier momento lo que sea, aplicación de las vacunas, es todo alta biotecnología, sin agujas, podemos saber perfectamente qué le pasa a cada animal. En el mundo semen y reproducción, bueno, eso es una locura, sabemos perfectamente cuántas células espermáticas estás metiendo por inseminación, si tienen algún defecto, si no sé qué, lo que quieras, o sea, biotecnología, básicamente. Cuando yo empecé, las hembras parían más o menos la mitad de los lechones que paran la hembra de hoy. Entonces ya tú entiendes que mismo animal en 30 años, hoy pare 20, 30 años atrás paría 10 lechones. Entonces la genética es la gran evolución que hemos tenido. La inseminación postcervical lo que logró es facilitar los procesos, hacerlo más eficiente. Se lograron realmente tener mejor resultado, las granjas más grandes pudieron ordenarse y también poder ofrecer al mercado más uniformidad por utilizar menos machos, porque las dosis rinden mucho más. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa especial sobre producción porcina. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más.
Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.